Proceso de atención de enfermería en mujeres que sufren violencia de género. La violencia de género es un tipo de violencia física, psicológica, simbólica e institucional ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación o identidad sexual, sexo o género que impacta de manera negativa en su identidad, bienestar social, físico, psicológico o económico. La violencia que se ejerce contra las mujeres rebasa el ámbito de las diferencias y peculiaridades biológicas para incorporar factores y construcciones sociales de género, que suponen identidades, roles, responsabilidades y poderes diferentes que se ven reflejados en el estado de salud. Tipos de violencia: económica, laboral, institucional, psicológica, simbólica, física y sexual. La violencia económica corresponde a cualquier acción o acciones que buscan una pérdida de recursos económicos patrimoniales mediante la limitación. Por ejemplo, las mujeres no pueden tener las propiedades o hacer uso de su dinero o de sus derechos primordiales. La violencia simbólica, en cambio, es aquella que recoge estereotipos, mensajes, valores o signos que transmiten y favorecen el hecho de que se repitan relaciones basadas en la desigualdad, el machismo, la discriminación o la naturalización de cualquier rol de subordinación de las mujeres en nuestra sociedad. La violencia sexual es toda acción que amenaza o viola el derecho de una mujer a decidir sobre su sexualidad y abarcar cualquier forma de contacto sexual. La violencia laboral, en cambio, presente en decenas y decenas de países donde se dificulta el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad laboral o se complica su desarrollo en la empresa o estabilidad por el hecho de ser mujer. La violencia institucional es aquella mediante la que funcionarios o autoridades dificultan, retrasan o impiden el acceso a la vida pública, la adhesión a ciertas políticas e incluso la posibilidad de que las personas ejerzan sus derechos. La violencia física es aquella acción generada de manera voluntaria y que por lo mismo ocasiona daños no accidentales, utilizando la fuerza física o material, y que tiene como fin fundamental generar un impacto directo en el cuerpo y consecuencias físicas tanto externas como internas. La violencia psicológica puede darse en todo tipo de contextos, si bien la casa, la pareja y la familia pueden ser tres de los más comunes, y consiste en cualquier acción que sintamos que nos degrada como personas o trata de controlar nuestras acciones o decisiones. Clasificación de la violencia. Tenemos la tipología de violencia. Entre ellas están autofingida, que puede ser por comportamiento suicida o autolesiones; la interpersonal, que puede ser familiar, por menores, parejas o ancianos, o por medio de la comunidad, por conocidos o extraños; y la colectiva, que es de forma social, económica o política. Ciclo de violencia de género. Tensión. Consiste en insultos, riñas, peleas, otras expresiones no consideradas violentas. Puede durar días o meses. Explosión de la agresión. Aumenta la tensión, incrementa la frecuencia y gravedad de actos de violencia. Es una etapa breve pero más dañina, dependiendo de la fortaleza emocional, autoestima y sentimiento de culpa o miedo. La mujer puede paralizarse o buscar ayuda. En el alejamiento o separación temporal, la persona busca ayuda, como familia, amigos, centros de ayuda, y en la fase de reconciliación son señales de arrepentimiento por parte del agresor. El afecto es más intenso entre ambos. Si no se termina la violencia, se produce el deterioro a nivel afectivo, cognitivo y conductual de todos los integrantes de la familia. Factores desencadenantes. La observación de agresiones entre el padre y la madre, altos niveles de tensión y o estrés. Cuando mayor es el estrés, mayor es la posibilidad de agresión. El abuso de alcohol, drogas podrían desencadenar situaciones de violencia o exacerbarlas, pero no es la causa. Los patrones de crianza hacia los hijos en los que se confunde violencia con disciplina o autoridad, el establecimiento de relaciones violentas de la pareja, la aceptación cultural que hace la sociedad de la agresión física, psicológica y sexual a la mujer, la creencia de que la violencia es un mecanismo para resolver los conflictos, la ausencia de los valores y la migración de los progenitores afecta a la estructura familiar y aumenta el riesgo de violencia en el entorno familiar.
Dentro de las manifestaciones tenemos los indicadores físicos y los indicadores psicológicos. Dentro de los indicadores físicos tenemos infecciones de transmisión sexual, incluida el VIH-Sida, persistentes problemas ginecológicos, prácticas sexuales no consentidas, retraso en los controles prenatales, historia de complicaciones y abortos no especificados, amenazas de parto o aborto espontáneo, historias de partos prematuros y bajo peso nacer, señales de parto prematuro, inicio temprano de las relaciones sexuales obligadas después de parto, presiones en los senos, abdómenes y genitales, malnutrición y anemia y riesgo mayor de tener problemas de salud mental. En cambio, los indicadores psicológicos son los embarazos no deseados, demora en las relaciones sexuales, anorexia sexual, psicosis corporal transitoria, estrés, depresión y angustia y ansiedad durante la lactancia. Intervenciones. Dentro de las intervenciones contamos con 3 prevenciones. Primero, la prevención primaria, que es el papel fundamental de los profesionales de salud. Se trata de actuaciones educativas orientadas al respeto, igualdad, tolerancia y a la no violencia en el seno de la familia y a la promoción de una cultura igualitaria entre géneros y clases. La parte educativa, a crear un clima de no tolerancia hacia los agresores, a mejorar el estatus de la mujer en la sociedad y a exigir cambios en las normas sociales. La prevención secundaria está en las medidas centrales en las respuestas más inmediatas a la violencia, como la atención prehospitalaria, los servicios de urgencia o el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual después de una violación, y la prevención terciaria, que es las intervenciones centradas en la atención a largo plazo con posterioridad a los actos violentos, como la rehabilitación y la reintegración e intentos por reducir los traumas o discapacidad a larga duración asociadas con la violencia. Otras actividades de prevención primaria que el profesional sanitario puede llevar a cabo son identificar personas con mayor riesgo a sufrir violencia de género o identificar situaciones de riesgo o mayor vulnerabilidad. Dentro de las formas de violencia tenemos la violencia física, que es todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento en las personas agredidas, cualquier que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerar el tiempo que se requiere para su recuperación. La violencia psicológica, en cambio, que constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o el familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza mediante la utilización de apremio moral sobre otro miembro de familia, infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave e inminente. En cambio, la violencia sexual es sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra la libertad sexual. Se considera violencia sexual todo maltrato que constituye imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona y que la obliga a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros mediante el uso de su fuerza, intimidación, amenazas o cualquier otra conformación del kit púrpura. Los establecimientos de salud que cuentan con el servicio de primera atención deberá conformar con el kit púrpura para violencia sexual, el mismo que se encuentra ubicado en la farmacia de hospitalización o en dosis unitaria en el caso de emergencia, por lo cual se deberá contar con un envase primario y con un distintivo de color púrpura. En cambio, en la conformación del kit verde, los establecimientos de salud que cuentan con el servicio de primera atención deberá conformar con el kit verde para profilaxis de transmisión materno-infantil de VIH, el mismo que se encuentra ubicado en la farmacia de hospitalización o en dosis unitaria en caso de emergencia, por lo cual se deberá contar con un envase primario y con un distintivo de color verde en el kit. Caso clínico: paciente de sexo femenino de 14 años de edad es traída al hospital universitario por la madre. La misma refiere que al llegar a casa encontró a su hijo llorando desconsoladamente. Luego de un par de minutos, la niña le comunicó lo que había sucedido. Luego de la valoración médica se confirma que la adolescente había sufrido de abuso de tipo sexual, por lo cual se activa el protocolo manejo de violencia sexual en niños y adolescentes. Patrones funcionales. Patrón, percepción, manejo de la salud. Paciente refiere no antecedentes patológicos, no sufre alergias. Actualmente sufre una crisis de ansiedad y de un gran desequilibrio emocional. Manifiesta inestabilidad emocional. En el patrón nutricional metabólico tenemos una temperatura corporal de 36.2, una talla de 1.54, piel pálida, inapetencia, peso de 48 kilogramos, un IMC de 20.45, mucosas orales semihidratadas y grupo sanguíneo O positivo. En patrón de eliminación, por lo general realizan 3 micciones al día y 2 reposiciones. Patrón de actividad de ejercicio,
una frecuencia cardíaca de 92 por minuto, frecuencia respiratoria de 18 por minuto y una presión arterial de 100/70. Realiza actividad física de forma constante. En patrón sueño de descanso, madre refiere que suele amanecerse en el celular y despierta tarde, por lo que no tiene un horario fijo de sueño y suele tomar siestas en la tarde. Patrón cognitivo perceptual, se muestra distraída pero orientada en tiempo y espacio y persona. No existe dificultad en la comprensión, no presenta déficit de lengua. En el patrón autopercepción-autoconcepto, se siente deprimida y nerviosa porque fue amenazada y teme por su vida y la de su madre. En el patrón rol-relaciones, vive con su madre, tía, tío y 2 primos. El padre falleció hace 2 años por un intento de robo y la madre trabaja en un gabinete de belleza en el centro de la ciudad. Patrón sexualidad-reproducción, menarquia a los 12 años, ciclo menstrual regular cada 28 a 30 días con flujo moderado y duración de 4 días. Adaptación, tolerancia al estrés. La paciente refiere tener miedo por la situación que está pasando. A veces se siente muy nerviosa ya que no cree que sea fuerte para poder enfrentar este problema. Valor, creencias. Madre es católica, le habla de Dios a su hija, pero no es practicante. Plan de cuidados, diagnóstico de enfermería. Etiqueta diagnóstica, tenemos riesgo de baja autoestima situacional, dominio 6 autopercepción, clase 4 cognición, riesgo de baja autoestima situacional relacionado con abuso sexual. Resultados de enfermería, etiqueta diagnóstica autoestima, dominio 3, salud psicosocial, clase M, bienestar psicológico. Indicadores, impotencia, situación sustancial, autoculpabilización, puntuación sustancial, expectativa real de la imagen corporal. En intervenciones de enfermería, campo 3 conductual, clase R, ayuda para el enfrentamiento, etiqueta, apoyo emocional. En las actividades de enfermería tenemos proporcionar apoyo, ayudar a reconocer los sentimientos, favorecer la conversación y proporcionar ayuda en la toma de decisión. Gracias.